Buenas tardes, mi nombre es Andy Minerva Reyes Altamirano y vamos a solucionar esta proposición. Que la química y la física se complementen es suficiente para que la química sea el complemento de la biología. Entonces, vamos a formalizar. Que la química y la física se complementen, esta premisa lo vamos a llamar P. Pero ustedes se pueden preguntar por qué. Porque acá hay un conector. Entonces, vamos a leer de nuevo. La química y la física se complementan. Esta palabrita complemento significa unión. Entonces, tú no puedes decir que la química se complemente. ¿Con quién se va a complementar? Entonces, esta premisa va a ser formalizada por P. Porque dice, la química y la física se complementan. Es decir, la química y la física no se pueden separar, tienen que ser uno solo. Es suficiente, va a ser nuestro conector. Es suficiente para, va a ser nuestro conector. Que la química sea el complemento de la biología. Ese va a ser nuestra otra premisa, de la cual lo vamos a llamar Q. Entonces, es suficiente va a ser un implicador. ¿Por qué? Porque este va a ser nuestra causa y esto va a ser nuestro efecto. Entonces, causa, entonces, efecto. Entonces, suficiente va a ser un implicador. Entonces, se va a formalizar P, entonces Q, que por la ley de la implicación equivale a no P o Q. Entonces, acá lo vamos a formalizar para ver cuál de estas propuestas se parece más a esta. Leemos. ¿La química es complemento o no es complemento? Acá solamente nos están diciendo la química, más no nos están hablando de la física ni de la biología. Solamente están diciendo la química es complemento, entonces nosotros le vamos a llamar otra variable. Va a ser nuestra R. O, este va a ser nuestro conector O, no R. Se formaliza así. 2. La química y la física no se complementan. Entonces, la química y la física no se complementan, va a ser llamado nuestro P. Pero acá tiene un negador. Va a ser negador interno. Esta O es nuestro conector. O. La química es el complemento de la biología. Es nuestra premisa Q, la cual hemos nombrado Q. Entonces, esto por ley de implicación significa P, entonces Q. La 3. Si es falso que la química sea el complemento de la biología, acá tenemos un negador interno. Que la química sea el complemento de la biología es una Q. Esa premisa le hemos llamado Q. Este sí, con esta coma, es un conector, de la cual llamamos implicación. Porque dice, si esto es, entonces va a suceder esto. Esta es nuestra causa y este va a ser nuestro efecto. No, también este no de acá es un negador interno. Se da que la química y la física se complementan. Entonces ese va a ser nuestro P. Por ley de implicación, negamos el antecedente, sería Q o no P, pero esto lo podemos conmutar. Conmutamos P o Q. De nuevo, por ley de implicación, significa P, entonces Q. La 4. Solo si la química es complemento, entonces la química es complemento. Este es solo sí, y esto entonces es un biimplicador.
porque dice solo si esto, entonces esto. Es decir, que si se cumple esto, se va a cumplir el química es un complemento, y si se cumple esto, se va a también cumplir que la química es un complemento. Entonces, como hemos llamado la química, como hemos llamado R, entonces le ponemos R, sí, solo sí, R. Entonces nos damos cuenta, los que se parecen, que son equivalencias, es la 2 y la 3. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juliana Marilyn Sánchez Morillo. El día de hoy voy a explicar un ejercicio en base a la clase de equivalencias. Bueno, el ejercicio dice, determina la negación de la siguiente proposición. Juan es melancólico porque vive alejado de su familia. Primeramente tenemos que encontrar el conector, ¿no? Y el conector en este caso es el porqué. El porqué es un conector, es un replicador. Ahora, como ya encontramos el conector, vamos a encontrar las variables. Vamos a encontrar tu P, que vendría a ser Juan es melancólico. Ahora tu Q, que vendría a ser vive alejado de su familia. Entonces tu Q vendría a ser Juan vive alejado de su familia. Como ya sabemos cuál es el conector, que es un replicador, ahora vamos a unirlo. Entonces, tu formalización sería P que replica a Q. Esto es igual a decir que, como dice determinar la negación va a ir fuera de paréntesis, y ahora, primero para negarlo tenemos que aplicar la ley de implicación, donde tu P se copia igual, y en vez del replicador va una O, y la Q se niega, sería menos Q. Cierras tu paréntesis y pones tu negador. Ya, ahora esto de acá tienes que resolverlo también, aplicando la ley de Morgan, en donde aplicas a cada variable. Tu P sería menos P, tu O se convierte en una I, y tu Q, como está negado, se vuelve positivo. Entonces, eso vendría a ser menos P y Q. Ya. Para saber cuál es la respuesta, tenemos las alternativas A, B, C, D y E. Tenemos que formalizarlas. Ya. Comenzamos. No es cierto que es un negador, pero exterior porque está la coma. Entonces abres paréntesis y pones tu negador. Ya. Juan vive alejado de su familia. Juan vive alejado de su familia. Como vimos acá, alejado de su familia es Q. Entonces ponemos Q. Ya. No está melancólico. Acá sería P, porque acá Juan es melancólico. Y como acá está no está melancólico, sería menos P. Cierras paréntesis. Ya. Y tu conector va a ser tu porqué, que vendría a ser un replicador. Ya esto también tenemos que hacerlo a través de las equivalencias, ¿no? Primero resolvemos lo de paréntesis aplicando la ley del implicador, donde el primero se copia igual, Q, el replicador se coloca la O, y el menos P se niega, que sería P. Y entre paréntesis, el negador, ¿no? Afuera. Ya. Y esto es igual a decir la ley de Morgan a cada variable. Q lo niegas, que sería menos Q. La O pasa a ser una I y la P es negativa. Ahora la siguiente alternativa B. Dice, Juan vive alejado de su familia. Juan vive alejado de su familia es Q. Entonces, Juan vive alejado de su familia vendría a ser
Q. La I es tu conector, es una conjunción. Ya. Y está melancólico, vendría a ser tu P, está melancólico. Así es como se formaliza. Ya. Ahora sí, la siguiente alternativa, la C. Dice, Juan no está melancólico. Juan no está melancólico. Ya. Juan es melancólico, es P, pero acá como está negado sería menos P. Tu I vendría a ser tu conector de conjunción. Y vive alejado de su familia. El vive alejado de su familia es Q. Entonces colocamos Q. Ahora falta formalizar la siguiente alternativa, que es la D. Dice, Juan no está melancólico. Juan no está melancólico. Juan no está melancólico. Y vendría a ser P, pero negado. Menos P. Pero, el pero es una I, es una conjunción. Y no, el no niega, entonces diría menos. Vive alejado de su familia, que vendría a ser Q. Menos Q. Bueno, ya como formalizamos las alternativas, ahora vamos a encontrar nuestras respuestas, ¿no? Ya, a ver, vemos la primera, la A. No es, porque no es, nuestra respuesta sería menos P y Q. Buscamos P y menos Q. Ya. Menos P y Q. Entonces nuestra alternativa es la C. Eso es todo. Gracias. Para solucionar este problema necesitamos la definición del implicador. Esto dice que si tienes A, entonces B, esto equivale a negación de A y este implicador se convierte en un O y simplemente el consecuente se mantiene igual. El ejercicio dice lo siguiente: siempre que el aire se enfríe, cuando baja la temperatura, no baja la temperatura. El siempre es un condicional, el que vendría a abrir un paréntesis. El aire se enfríe vendría a ser P. El cuando se cambia por un por qué, siendo un replicador. Baja la temperatura vendría a ser Q y la coma cerraría el paréntesis. No baja la temperatura, el no está negando, baja la temperatura, es Q. Entonces, el siempre y la coma vendrían a formar un entonces. Esto quedaría así. Abre paréntesis, P, el replicador, Q, cierra paréntesis, entonces, negación de Q. Para hallar la solución también tendremos que convertir para ver cuál es equivalente al principio. Dice, en modo alguno ocurre que el aire se enfríe al igual que baje la temperatura. El aire se enfríe vendría a ser P y baje la temperatura vendría a ser Q. Eso se lee como P y Q. Dice, jamás ocurre que si es falso, el aire se enfría, si es absurdo, que baje la temperatura. Esto quedaría como, está negando el principio, luego se abre un paréntesis, el aire se enfríe P, ni es absurdo que baje la temperatura Q, es absurdo que está negando, entonces quedaría de esta forma. Negación, abre paréntesis, negación, negación de P y negación, negación de P. Esto se transformaría a negación de P, cambia el conector, o negación de Q. Dice, al menos que el aire no se enfríe, no baja la temperatura. Negación de P, entonces negación de Q. Dice, es creíble que el aire se enfríe al mismo tiempo que baje la temperatura. P
y Q. Dice, es difuso que el aire se enfríe tal como baje la temperatura. Negación de P y Q. Esto se transformaría en negación de P o negación de Q. Entonces, el resultado del primero será negación de Q o negación de P, que sería lo mismo que negación de P o negación de Q. ¿Cuáles son equivalentes? Sería la 2 y la 5. Muchas gracias. Soy Joselito Sarmiento y a continuación voy a desarrollar un ejercicio de equivalencias lógicas. Tenemos la proposición. La conjuntivitis no es una anomalía de la visión, sin embargo la miopía sí lo es. En este ejercicio nos piden encontrar los equivalentes lógicos a esta proposición, pero primero vamos a empezar formalizando la proposición dada. Tenemos, la conjuntivitis no es una anomalía de la visión, sería la premisa 1, vamos a llamar P, y no sería el negador de dicha premisa. Sin embargo, vendría a ser el conector lógico, el cual sería una I o un conjuntor. La miopía sí lo es, vendría a ser la premisa 2, que sería Q. Entonces, formalizando, nos quedaría negado P y Q. Ahora, para encontrar los equivalentes lógicos de esta proposición, debemos también de formalizar las alternativas de solución, que en este caso son 5. La primera dice, es inobjetable que la miopía es una anomalía de la visión, pero es imposible que la conjuntivitis lo sea. Es inobjetable que la miopía es una anomalía de la visión, vendría a ser la premisa 1, cual vamos a llamar Q. Pero vendría a ser el conector lógico, sería un conjuntor o una I. Es imposible que la conjuntivitis lo sea, vendría a ser la premisa 2, sería una P. Entonces, formalizando nos quedaría no Q, por el negador es inobjetable que, y no P, por el negador es imposible que. Entonces nos damos cuenta que la alternativa número 1 no es equivalente a la proposición inicial. Ahora la número 2. Es mentira que la miopía no sea una anomalía de la visión, pero la conjuntivitis sí. Es mentira que vendría a ser un negador externo. La miopía no sea una anomalía de la visión, vendría a ser la premisa número 1, que sería Q. Pero estaría negada por el no que está aquí. Y el conjuntor o conector lógico vendría a ser pero, una I. Y la conjuntivitis sí vendría a ser la premisa número 2, que sería una P. Entonces, aplicando la ley de Morgan, nos quedaría Q, la I reemplazamos por una O y negado P. Entonces, la número 2 tampoco sería equivalente a la proposición inicial. La alternativa número 3. Ciertamente la miopía es una anomalía de la visión, a pesar que la conjuntivitis no lo sea. Ciertamente la miopía es una anomalía de la visión, vendría a ser la premisa número 1, que sería Q. A pesar que vendría a ser el conector lógico, que sería una I o un conjuntor. Y la conjuntivitis no sea, vendría a ser una P. Pero no sería el negador de esta premisa. Entonces, aplicando la ley de la conmutación, nos quedaría negado P y Q.
que sí sería equivalente a la proposición inicial. Ahora la alternativa número 4. Es inadmisible que la conjuntivitis sea una anomalía de la visión, salvo que la miopía no lo sea. Es inadmisible que vendría a ser un negador externo. La conjuntivitis sea una anomalía de la visión, vendría a ser la premisa número 1, que sería P. Salvo que vendría a ser el conector lógico, que equivale a una O. Y la miopía no lo sea, vendría a ser la premisa número 2, que sería Q. Y no vendría a ser el negador de dicha premisa. Ahora, aplicando la ley de Morgan, nos quedaría negado P, la O reemplazamos por una I, y Q, que también sí sería equivalente a la proposición inicial. Ahora la alternativa número 5. La miopía es una anomalía de la visión, a pesar que la conjuntivitis no es una anomalía de la visión. La miopía es una anomalía de la visión, vendría a ser la premisa número 1, que sería Q. A pesar que vendría a ser el conector lógico, que sería una I. La conjuntivitis no es una anomalía de la visión, vendría a ser Q. Y no vendría a ser el negador de esta premisa. Perdón, vendría a ser P. Entonces quedaría Q y negado P. Ahora, aplicando la ley de la conmutación, nos quedaría negado P y Q, que también sí sería equivalente a la proposición inicial. Entonces las alternativas de solución correctas serían 3, 4 y 5. Bienvenidos a todos, mi nombre es David Mincho Lávalos. Voy a proceder a resolver un problema de lógica. Bueno, nos dice la proposición el cloro y el yodo son halógenos, equivale a, y nos dan 5 alternativas. Formalizaré cada una de las 5 alternativas y veremos si equivale o no a la proposición. Bueno, el cloro es halógeno, sería P. El yodo es halógeno, sería Q. Tenemos un conector que es I. P y Q. Bueno, ahora procederé a formalizar la siguiente proposición. No solo el yodo es halógeno, no solo no viene a ser un conector. El yodo es halógeno, que es Q, dice, sino también, que sería una O, es imposible, tenemos un negador, que el cloro no lo sea. Tenemos otro negador y tenemos P. Aplicamos la ley de la negación. Nos daría P o Q o P, porque estos dos negativos se eliminan. Ahora, aplicando la ley de la conmutación, nos quedaría en P y Q. Por lo tanto, esto sí equivale a la 1. Ahora resolveremos el ejercicio 2. Dice, el cloro es halógeno. No obstante, el yodo es halógeno también. Bueno, el cloro es halógeno. Sería P. No obstante, que sería una I. El yodo es halógeno también. Sería una Q. Por lo tanto, la 1 y la 2 equivalen a la proposición. Ahora dice, es falso que tenemos un negador externo, porque está la coma, ni el cloro ni el yodo son halógenos. Negamos y ponemos una I, Q. Y negamos Q también.
Entonces, ahora, aplicando la ley de Morgan, lo hacemos así. Ahí está. Esto quedaría en P o Q. Por lo tanto, no equivale, no es lo mismo. Esta queda descartada. 4. Es falso que, negación, si el cloro no es halógeno, luego el yodo sí lo es. Es una negación externa. Nos dice acá que si el cloro, sería negación, no es halógeno, no P, luego el yodo sí lo es. Ahora, por la ley de implicación, si aplicamos la ley de implicación, se cambia el antecedente, también cambiamos el conector, pero el consecuente se deja igual. Ahora, si aquí aplicamos la ley de Morgan, nos quedaría en no P, cambiamos también no P y no Q. Eso sería la resolución del problema 4. Bueno, ya como último problema tenemos el problema 5. Nos dice, es falaz que, sería una negación externa, si el cloro es halógeno, luego el yodo no lo es. P, nos dice luego, una flechita, el yodo no lo es. Negamos Q. Ahora, por ley de implicación, recuerden que se niega P, se cambia el conector y el segundo se queda como está. Ahí está. Ahora, si utilizamos la ley de Morgan, la aplicamos, sería P, se cambia el conector y también cambiamos Q. Por lo tanto, tenemos que la 5, la 2 y la 1 equivalen a la proposición principal. Buscamos entre las alternativas y nos damos cuenta que la solución es la E. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Espero les sirva para sus conocimientos. Y yo me despido.